¿Quieres empezar a dar clases de español online, pero no sabes si tienes todo lo que necesitas para hacerlo? ¿Crees que para poder vivir como profesor de español online es una cuestión de crearse un perfil en Italki y esperar a que los alumnos empiecen a contactar contigo? Estimado profesor de Leonline, te he preparado un episodio con 5 cosas que tienes que hacer antes de empezar a dar clases de español online. Bienvenido o bienvenida al episodio 121 de Movimiento NL. Pero antes de todo, como ya sabes, conmovimiento.com, formación para profesores de Leonline, cursos, masterclasses, webinars, ebooks, sesiones de consultoría, grupo mastermind y mucho podcast. Y hoy quiero hablarte, pues quizá de un tema que viene a ser una de las preguntas más habituales que me suelen llegar por las sesiones de consultoría, que me suelen llegar por email, por WhatsApp y que se suele repetir en bastantes tertulias. Y es un tema que ya he tratado muchísimo a lo largo de mis episodios aquí en Movimiento NL, pero no por ello pues deja de ser pues interesante y no por ello se deja de aprender sobre lo que te voy a comentar hoy en este podcast. Y es que siempre que me preguntáis, algunos de vosotros, algunas consultorías con las que estoy, de futuros profesores o futuras personas que quieren convertirse en profesor de L online, empezar a dar clases de español en línea, con su portátil, con su webcam, pues siempre me hacen este tipo de preguntas y es que, bueno, ¿qué necesito? Voy a saltarme la parte más fundamental de todo esto, que es algo que te afecta tanto si eres profesor presencial como profesor online, que es la formación. Cuidado, formación, no necesariamente titulación. Porque hay gente pues que todavía sigue con esta tendencia de comprar títulos en lugar de comprar una buena formación. Es decir, que a la gente le interesa más bien el titulito que luego consigo, porque cree que con ese título luego va a conseguir un trabajo, que no tanto si la formación es de calidad o no es de calidad. Tanto seas profesor presencial como profesor online, tanto necesites el papelito para algunas ofertas de trabajo, como necesites vender algo en tus clases online, pues vas a necesitar una buena formación. Tengo un artículo para ello donde te doy pues algunas ideas de lo que considero que es un buen curso de formación como profesor de español online, que pues bueno, te dejaré las notas aquí debajo del podcast o debajo del vídeo según cómo estés consumiendo este material. Pero aún así recuerda que la idea fundamental es que si no eres un buen profesor, si no sabes qué vas a vender en formato pues servicio o en formato tiempo, me da igual, rara vez vas a poder conseguir clientes, rara vez tus alumnos van a contratar tus clases, rara vez tus alumnos van a seguir contratando y van a repetir clases contigo. Por lo tanto, primero de todo, formación. Dicho todo esto, ahora sí, primera cosa importante que necesitas hacer antes de lanzarte como profesor de español online, y es tener un plan de negocio claro. La primera pregunta que tendrías que hacer en este sentido es: ¿quiero trabajar como profesor para terceros en una academia online? Es decir, como si fuese una academia presencial, pero en una empresa online que ofrece clases de español online, que son ellos los que te buscan los alumnos, los que te ponen sus condiciones, como cualquier empresa cuando trabajas para terceros, o bien vas a ser tú el que o la que se va a dedicar pues a dar sus propias clases, se va a buscar sus propios alumnos, va a poner sus propias tarifas, va a crear sus propios servicios, sus propios productos, sus propias reglas, es decir, profesor autónomo. Tanto seas profesor para terceros online como profesor autónomo, la primera pregunta o el primer ejercicio que tendrías que hacer, que aunque parezca un poco tonto, imbécil, pues es algo que tienes que hacer, es saber qué papel van a jugar tus clases en tu facturación. Yo me encuentro en muchas consultorías con profesores que no se han hecho ni un simple Excel o ya pues un papel también se puede hacer, de pues bueno, hacer la simple cuestión matemática de a ver cuánto dinero necesito yo facturar neto, cuidado, no bruto, neto, y esto a cuántas clases equivale y a cuánto precio voy a tener que poner estas clases, porque muchos saltan y empiezan a dar clases online sin haber hecho este cálculo mínimo, y como tú no sepas cuál es tu objetivo, tú no sepas cuántas clases vas a tener que conseguir en X tiempo a tal precio,
pues lo siento mucho, pero es que vas a perder el tiempo. Además, si hablamos de plan de negocio, esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta es, bueno, si yo necesito ganar tanto dinero con tantas clases, facturando pues por clase o poniendo esa tarifa por clase, la segunda idea es cómo voy a escalar. ¿Cómo se va a plantear mi página web en este sentido? ¿Qué tipo de plan de contenidos voy a empezar a ejecutar, a crear, para empezar a llamar a estudiantes a mis clases? Porque los estudiantes, no creas que por una cuestión de poner una página web ya te vienen los estudiantes, aunque ahora se ve que hay una fiebre de páginas web de caballo, que diría yo, porque hay muchísimos profesores que están ahora haciéndose las páginas web creyendo que este va a ser como la solución a sus problemas. Te hablo de profesores que están pues creando, bueno, ya tienen una experiencia dando clases online en plataformas como italki o como Verbling y dicen, ¿sabes qué? Ahora me voy a profesionalizar, hacer una página web que seguro que así me va mucho mejor. Pues bueno, está bien, siempre y cuando obedezca a tu plan de negocio, pero que sepas que lo importante es que poco a poco también tengas clara la idea de cómo vas a escalar. ¿Qué objetivos quieres plantear para ese año con el objetivo o con el fin de que el próximo año pues estés un poquito por encima de lo que empezaste ese primer año? Segunda idea clave, en relación con la que te he comentado, además de este plan de negocio, vas a tener que pensar qué tipo de ofertas de clases online centradas en el alumno necesitas. Cuando tú acumulas unos cuantos años dando clases, me da igual presenciales, online, tú más o menos ya tienes claro hacia dónde te vas a dirigir y cómo van a ser tus clases, con qué metodología, cuánto van a durar, cuál va a ser el temario, los materiales, todo este tipo de cuestiones. Cuando ya tienes experiencia en el mundo presencial y dices, bueno, voy a saltar al mundo online para poder ejecutarlo a mi manera, con lo que a mí me gustaría, aquello en lo que yo creo, pues es mucho más sencillo. ¿Cuál es el problema? Que muchos profesores no tienen experiencia, saltan al mundo, dan sus primeras clases y acaban dando clases pues para todo el mundo. De hecho, si echas un vistazo a los reels o a los reels de Instagram o al contenido que se comparte por las redes sociales de profesores, es que todos son iguales, es decir, todos tienen incluso los mismos colores, tienen el mismo contenido y son profesores que no están bien centrados y delimitados en los nichos. Y eso es una cuestión que tú desde el principio tendrías que intentar evitar. La importancia del nicho no está en la representación de la página web. No es una página web con tus propios colores, con tu propio logo, cuidado, que también con tu propio contenido. Es decir, la página web en el fondo es un aterrizaje que hace el alumno, pero lo que importa de la página web no es tanto cómo esté diseñada, sino el tipo de contenido que se va a encontrar tu alumno o el tipo de contenido con el cual ha accedido a esa página web. Y ese es el contenido que tiene que ser nicho, que tiene que estar centrado en tu experiencia, en lo que tú quieres ofrecer y que te permite diferenciarte del resto de profesores. Sé que si vienes de una academia o de trabajando para terceros, este tipo de cuestiones nunca te las has planteado porque nunca te la han hecho y porque no eran necesarias. Pero cuando quieras ser profesor de español online y quieras lanzar tu página web con tu negocio y para llamar a los estudiantes que van a ser tus futuros estudiantes en tus clases online, vas a necesitar ser muy específico y crear una oferta de clases centrada en esos alumnos. Y además de ese nicho, también me refiero a que tengas un temario. Un temario, sobre todo si haces cursos generales, el alumno tiene que saber cuándo empieza y cuándo termina. Es que, Sergio, a mí me gusta tener los alumnos toda la vida. Alumnos que estén toda la vida son muy poquitos, ¿vale? O sea, con toda la vida me refiero durante años, repitiendo con el mismo profesor. ¿Por qué? Porque un alumno, cuando contrates tus clases, tus servicios, quiere saber cuándo empieza y cuándo termina. Quiere saber cómo hacerlo, quiere saber qué beneficios va a ganar y quiere saber muchas cosas porque es quien paga. Tú no puedes ofrecerle algo ilimitado, una experiencia de aprendizaje ilimitado por el simple hecho de que no va a estar contigo toda la vida. Por lo tanto, la segunda cuestión que te planteo es que tengas una metodología clara, con un contenido cerrado, con un principio y un final, y que esté más basado en exponer los beneficios que va a ganar este estudiante contigo en tus clases, que no tanto el qué o cómo lo vas a hacer. Para ello, te recomiendo que escuches el podcast 22
o la tertulia número 4 de Profesores de Español Online, puedes encontrarlo todo en mi página web, o podcast número 22 en Movimiento NL, en el que hablo de la clase de prueba. Si en estos momentos no te ves capacitado o no te ves capacitada de preparar una buena clase de prueba, ni empieces a trabajar ni empieces a impartir tus clases. ¿Por qué? Porque la clase de prueba es lo mínimo que vas a necesitar para poner orden a todo este caos de plan de negocio y de la oferta de clases para tus estudiantes. En esta clase de prueba tú vas a tener que ser capaz de explicarle a tu estudiante en el tiempo que tú necesites quién eres. Lo digo porque muchos profesores no se ponen ni la webcam. Tienes que explicarles quién eres, tienes que explicarle cómo funcionan tus clases, tienes que ser capaz de negociar con un estudiante que te va a exigir qué necesita y que tú a cambio vas a tener que explicarle esos beneficios que va a ganar, cuándo empieza, dónde empieza, es decir, en cuánto tiempo va a poder conseguir estos beneficios y pues oye, darle una pequeña muestra de tus clases para que vea que esto que tú estás explicando o estos beneficios que tú estás prometiendo se pueden cumplir a partir de este cómo. Tercera cosa que necesitas, ya tenemos el plan de negocio, ya tenemos una oferta de clases delimitada a partir sobre todo de esta clase de prueba y ahora falta el tercer punto y es tu plan B. Es decir, si todo se va al garete, si todo se va al carajo, si todo se va a la mierda, ¿qué pasaría? ¿Cuál es el peor escenario posible en el que tú te estarías inmerso en el caso de que todo esto no funcionase? No digo que la táctica o la técnica de quemar todos los barcos no funcione, más que nada acaba funcionando por muchas veces porque no tiene más remedio que poner toda la carne en el asador y ir a todo al 100%, pero es un estrés que yo he visto que muchos profesores no aguantan. Y en muchos casos es mucho mejor empezar a dar una clase, tu negocio, con un plan B que te permita pues salvaguardarte en el caso de que vaya mal, que no ir al 100% y a ver lo que sale. En este sentido, necesitas el cojín de ahorros, necesitas este X dinero con el fin de que tengas ya en cuenta, eso te lo digo con antelación, de que no vas a facturar el dinero que necesitas al mes siguiente. Esto solamente pasa en un empleo, lo cual es muy sencillo. Tú consigues un empleo y en el empleo, oye, cada mes, ya desde el primer mes, te pagan lo que tú necesitas. En los negocios, en unas clases de español online, como profesor online, pues no. Esto es escalable, es decir, tú cada mes en teoría tendrías que ir ganando más dinero, siempre teniendo en cuenta de que van a haber meses donde vas a bajar, meses donde vas a subir, vas a bajar, vas a subir, pero yo que siempre contabilizo todo en año, al final de ese año tendrías que estar mucho mejor de lo que empezaste. Así que olvídate de facturar todo lo que necesitas al mes siguiente. Estamos hablando de una cuestión de años y más vale que tengas un plan B que te permita resguardarte una época, recoger otra vez la fuerza y a partir de ahí volver a resarcirte y volver a nacer como un ave fénix. Cuarta cosa que veo necesaria en el caso de que quieras empezar a dar clases de español online. Crea una política de clases. Una política de clases no es más que un documento, entre comillas, legal, que te va a permitir explicarle a tu alumno cuáles son las reglas de tu clase. Te recomiendo que escuches el podcast Movimiento NL, podcast 39, o que busques un artículo en mi blog donde te explico cómo es mi política de clases, que por cierto evoluciona y la voy cambiando según mis propias necesidades. Lo importante aquí es que tengas en cuenta de que si son tus propias clases, también son tus propias reglas. Y con reglas me refiero a que expliques qué sucede si el alumno llega tarde a clase, que expliques qué sucede cuando no paga a tiempo, que expliques qué sucede cuando tú no puedes dar clase, qué va a suceder con esa clase, o que expliques, por ejemplo, qué sucede cuando el paquete se termina o el paquete expira. Yo siempre te recomiendo que pongas algún tipo de finalización en los paquetes de clase para que el estudiante que ha contratado 5 clases seguidas no esté un año con las 5 clases seguidas. Es decir, por un principio y un final. Puedes poner un poquito de tensión y de presión para que el estudiante pues termine la clase y termine esos paquetes para tu propio beneficio económico, claro. Y quinta cosa que necesitas
Importante, estimado profesor de L Online o estimada profesora, paciencia, perseverancia y estar dispuesto a pagar el precio. Esto no es una carrera, un sprint de Usain Bolt, esto es un maratón que te va a llevar muchos años y hay profesores que no son capaces de ver o de al menos concebir una realidad después, no ya te digo después de un año, sino después de algunos meses. No se imaginan que cómo se pueden ver después de unos meses o cómo se pueden ver después de unos años. Y esto es una cuestión, es una carrera de años. Vas a tener problemas, como los tiene cualquier tipo de ser humano. En ese sentido, yo siempre digo que tú tienes que ser más grande que tus problemas y ver los problemas pues desde una perspectiva pues realista, pero no por ello que te inunde, no por ello que sea más grande que tú, que te paralicen, sino que los problemas pues son cuestiones, son cosas que existen en nuestro día a día, tanto como seres humanos como profesores, y que por lo tanto vas a tener que tener este estómago de hierro que llamo yo en mi libro, esta perseverancia para poder superarlos siempre dentro de esta idea de que estamos dentro de un maratón. La idea básica de tener objetivos, de plantearte objetivos no mensuales, no semanales, objetivos anuales. Tienes que ser capaz de ver el año entero desde tu perspectiva como profesor y como emprendedor. ¿Qué necesitas hacer al final de ese año y estar mes tras mes, día tras día trabajando en esos objetivos que una vez que los cumples te podrás dar pues una fiesta, pero que sepas que ya para el año siguiente vas a tener que establecer otros objetivos y cumplirlos del mismo modo que has hecho. Así que en conclusión, estimado profesor o estimada profesora de L Online, ya has visto que esto de empezar a dar clases de español online no es un pasatiempo y que se unen dos vertientes. Tenemos esta vertiente académica del profesor presencial, del profesor de toda la vida, en el cual pues sigue siendo importante que te sigas formando como profesor, ya que si bien es cierto que en el mundo del online, cuando estamos hablando como autónomos, no te van a pedir el papelito, o al menos no va a ser tan importante como cuando ofertabas pues para poder trabajar en una academia presencial, pero sí que sigue siendo importante pues que te formes, porque en el mundo online los alumnos te van a exigir que estés formado. Y son tan educados que si no ven en esas clases que tú das la talla, pues simplemente no van a volver. Y recuerda, esto es un maratón, así que prepárate con calma, empieza poco a poco, no tengas prisa, pero siempre mantén esos objetivos al final del año, que es lo que te va a hacer evolucionar año tras año y ir escalando poquito a poco en tu negocio y en tus clases online. Si te ha quedado alguna cuestión después de todo este podcast, que sepas que si tienes preguntas o quieres que analice tu propia situación, personalmente pues ofrezco servicios de consultoría, sesiones de consultoría especializadas en futuros profesores de L Online, en las que te resuelvo tus cuestiones en particular. Así que, estimado profesor o estimada profesora de L Online, que tengas un fantástico final de octubre. Nos escuchamos en el próximo episodio.